Jesús, bienvenidos a clase. Hoy vamos a trabajar, vamos a ver lo que es tipificar, cómo se tipifica una distribución normal que no sigue una variable que sigue una distribución normal, pero esa distribución normal no es la normal 0, 1, es decir, la que usamos o la que tenemos en la tablita para calcular sus probabilidades, ¿no? O su probabilidad. En este caso nos dan una variable x, lógicamente, que sigue una distribución diferente, es normal, pero diferente a la 0, 1. Entonces tenemos que tipificar, es decir, transformarla en una 0, 1. ¿Cómo se transforma en una 0, 1 para poder buscar en la tabla de la normal? Pues lo que se hace es a la variable esa, a la x, se le resta la media o su media, es decir, la media poblacional, entre la desviación típica de esa distribución, es decir, la sigma. ¿Vale? La letrita esta que tenemos aquí, una vez que a esa variable, es decir, a la x le restamos la media y la dividimos entre la desviación típica, ya la transformamos en la z esa que es la que buscamos en la tabla de la probabilidad, ¿vale? En la tabla de la normal, 0, 1. ¿Ok? Entonces, tenemos una distribución normal y al tipificar la transformamos en una normal 0, 1 y ya podemos buscarla, para que la entendáis, podemos buscarla en la tablita. Vamos con la primera, nos dice la probabilidad de que x sea mayor que 85. Pues aquí y nos dice que sigue una distribución normal de media 70 y desviación típica 10. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que tipificar, es decir, transformar la x en la z. ¿Cómo se transforma la x en la z? Pues sería a la x restarle la media y dividirla entre la desviación típica. Yo aquí este paso me lo he saltado, he puesto z directamente, pero aquí sí lo vamos a ver. Sería 85, es decir, el valor que tiene que ser mayor, menos la media partido de la desviación típica. Nos vamos aquí, z mayor, o la probabilidad de z mayor que 85 menos nu, que sería 70, la media, partido de la desviación típica. ¿Veis? 10. Hacemos esta cuentecilla y nos sale la probabilidad de z mayor que 1,5. Una vez que ya tenemos esto, ya es buscar en la tablita, ¿vale? Lo que pasa es que en la tabla no podemos buscar las zetas o la probabilidad de z mayores que un número. Tenemos que buscar siempre, la tabla es z menor. Entonces nos están pidiendo esto. Nos vamos a la distribución 0, 1,5. Nos dicen que la z, la probabilidad de z tiene que ser mayor que 1,5. Es decir, si aquí tenemos el 1,5, sería este cachito, para que lo entendáis. Pues eso sería lo mismo que la distribución toda sería, la probabilidad sería total, que sería 1, menos, si yo pongo 1 menos esta probabilidad, es decir, z menor o igual que 1,5, como este es suceso contrario a este, se pone lo del igual, ¿vale? Para que lo entendáis. Probabilidad de z menor o igual que 1,5. Entonces sería que la probabilidad de z mayor que 1,5 sería igual a 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 1,5. Y aquí, como esto es menor, podemos buscarlo en la tablita. Nos vamos a la tablita de la normal, ponemos 1,5, 0, ¿vale? La columna 1,5, la fila, buscamos el 0,000, bueno, que sería ahí al lado, y nos da una probabilidad, que en este caso sale 0,9332. 1 menos 0,9332 nos sale 0,0668, que es lo mismo, si tiramos la coma 2 hacia la derecha, un 6,68%.
Como veis, tipificar es muy fácil. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Tipificar es muy fácil. Es simplemente transformar la variable en la z. Es decir, que ya, como es z, pues ya sigue una distribución normal 0, 1. Es decir, media 0, desviación típica 1. Es decir, que lo único que tenemos que hacer es, al valor que nos dan, o a los valores que nos dan, restarle la media que sigue esa distribución entre la desviación típica que tiene esa distribución. Nos sale un valor y ya simplemente haciendo los calculillos, buscando en la tabla y demás, pues ya calculamos esa probabilidad. Vamos ahora con el segundo. Vamos con el segundo ejercicio. Nos dice la probabilidad de que x esté comprendida entre 65 y 75. Aquí lo mismo. Como nos están dando x y nos dicen que sigue una normal 70-10, no es una normal 0,1. Tenemos que tipificar. Siempre que siga una distribución normal que no es la 0,1, para poder calcular su probabilidad tenemos que tipificar. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a tipificar. Sería el 65 le restamos la media entre la desviación típica. Menor que x menos la media, desviación típica, que esto se transforma en la z. Y aquí lo mismo, 75 menor que 75 menos la media entre la desviación típica. Es lo mismo, a los tres le restamos la media y lo dividimos entre la desviación típica. Una vez que hacemos esto, los cálculos, 65 menos 70 entre 10, nos sale menos 0,5, es decir, sería la probabilidad de que la z esté comprendida entre menos 0,5 y 0,5. Aquí sería lo mismo, vamos a ver el dibujito. Aquí tenemos la distribución, ponemos el 0,5 y el menos 0,5. La probabilidad que estamos buscando sería este trocito que está en azul. La probabilidad de que z está comprendida entre menos 0,5 y 0,5. ¿Lo entendéis, no? ¿Cómo se calcula eso? Pues eso sería la probabilidad de este trocito, es decir, la probabilidad de z menor que 0,5 menos la probabilidad de z menor que menos 0,5. Lo tenéis aquí. ¿Veis? La probabilidad de z menor que 0,5 menos la probabilidad de z menor que menos 0,5. Esta la podemos buscar ya en la tablita, pero esta, como es negativa, no podríamos buscarlo en la tablita de la normal 0,1. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar que sea positiva y que sea z menor que un valor, ¿no? Entonces, como sabemos que es este trocito o esta probabilidad menos esta probabilidad, esta ya la tenemos. Ahora vamos a calcular esta. Esta, si nos fijamos, sería lo mismo que la probabilidad de z mayor que 0,5. Bueno, una vez que tenemos esta probabilidad, nos queda como la probabilidad de z comprendido entre menos 0,5 y 0,5. Si nos vamos al gráfico de la distribución normal, vemos que la probabilidad que queremos calcular sería este, es decir, lo azul que tenemos aquí de menos 0,5 a 0,5, este trocito. Entonces esto sería lo mismo que la probabilidad de este trozo, es decir, la probabilidad de z menor que 0,5, probabilidad de z menor que 0,5, menos este trocito, que sería la probabilidad de z menor que menos 0,5. ¿Lo veis, no? Este lo podemos buscar en la tabla y este tenemos que hacer algunas cosillas para poder buscarlo en la tabla, porque no podemos buscar en la tabla valores negativos. Vamos a centrarnos en este ya lo tenemos, nos centramos en este sería lo mismo, este cachito sería lo mismo que este otro cachito, que sería la probabilidad de z mayor que 0,5, ¿vale? Si le cambiamos el signo a todo, digamos, hacemos este. Este no lo podemos buscar en la tabla, es decir, este trocito sería este trocito. ¿Cómo podemos buscarlo en la tabla? Pues sería muy fácil, simplemente sería 1, que sería la probabilidad total, menos la probabilidad de z menor o igual que 0,5.
aquí lo tenemos. Este viene de aquí y este sería el que acabamos de decir, que sería 1, es decir, este trozo sería la probabilidad, sería 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 0,5, es decir, este trocito que hemos puesto en azul. Una vez que hacemos ya esto, ya podemos calcularlo, podemos buscar la tablita, irnos a la tablita y buscar directamente. Si buscamos en la tabla la probabilidad de z menor que 0,5, nos sale 0,6915. Tanto aquí, como es el mismo, lo podemos sustituir. Hacemos este cálculo que sería 1 menos 0,6915 y nos queda 0,6915 menos 0,3085. Si no me he equivocado, nos sale 0,183, que sería un 38,3%. Como veis, estos ejercicios no son complicados, lo que pasa es que tenemos que seguir las pautas, sobre todo eso, sobre todo saber tipificar, que tipificar no es ni más ni menos que a la variable restarle, es decir, tipificar es pasar de esa distribución normal a una distribución normal 0,1. Lo que se hace es, a la variable se le resta la media de la población, la media que nos dan de la distribución, entre la desviación típica y ya tenemos esos valores. Una vez que ya tenemos la z, ya simplemente es trabajar con la tablita de la normal, 0,1, ¿vale? Con los cálculos y demás y sacarle estas probabilidades. Bueno, pues nada, hasta aquí la clase de distribución normal de probabilidad, lo que es, digamos, tipificar. Espero os haya gustado y nada, seguir trabajando, que vosotros podéis. Venga, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.